Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Un número desproporcionado de hombres negros en los Estados Unidos terminan siendo víctimas de homicidio. ¿Y si le dijeran que en ciertas partes del mundo, la probabilidad de que lo asesinen es de 1 en 35? ¿Qué pasaría si descubrieras que esta no es la realidad en un país empobrecido y devastado por la guerra, sino en uno de los países más desarrollados del mundo? Esa aterradora estadística es una dura realidad para los hombres negros, tanto jóvenes como viejos, que viven en los distritos del centro de las ciudades de los Estados Unidos. Los hombres negros se convierten en víctimas de delitos a un ritmo desproporcionadamente mayor que cualquier otro grupo demográfico de los Hoy en día, en Los Ángeles, los jóvenes negros son asesinados entre 2 y 4 veces más a menudo que los jóvenes hispanos, a pesar de que las dos poblaciones suelen vivir en los mismos barrios. Si bien constituyen solo el 6% de la población del país, representan el 40% de las víctimas de asesinato. A principios de la década de 1990 se registró un pico de homicidios en los Estados Unidos, en el condado de Los Ángeles. En promedio, los hombres negros de 20 y pocos años fueron asesinados a una tasa asombrosamente alta, 368 de cada 100.000. Esto es similar a la tasa de mortalidad per cápita de los soldados estadounidenses en Irak tras la invasión de 2003. ¿Qué podría causar tasas de homicidio tan altas? Esa es una pregunta difícil. Estas tasas son independientes de las tendencias nacionales. Durante las últimas 2 décadas, las tasas de homicidio en los Estados Unidos se han desplomado. A pesar de ello, la discrepancia entre la tasa de muertes de hombres negros y la del resto de la población sigue siendo tan alta como siempre. Un análisis histórico muestra que este ha sido el caso desde finales del siglo XIX. Ante una pérdida de vidas tan grande e insensata, uno pensaría que las autoridades harían todo lo posible para solucionarlo. Pero no lo están. En la mayoría de los casos, los autores de homicidios nunca son procesados. Con violencia a cada paso, uno pensaría que la policía debe estar investigando caso tras caso. Pero no lo están. Resulta que la mayoría de los homicidios que involucran a víctimas de hombres negros no se resuelven ni se publican, a pesar de, o quizás debido a, su prevalencia. La tasa de condenas, es decir, el número de condenas dividido por el número de casos, por homicidios de negros es significativamente más baja que la de otros grupos demográficos. Por ejemplo, a principios de la década de 1990 en Los Ángeles, alrededor del 36% de los autores de asesinatos de personas negras fueron declarados culpables. Eso no es mucho mejor que la tasa de condenas del 30% en Mississippi de la era Jim Crow. Cuando comparamos esta tasa de condenas con otras, la desventaja de las víctimas negras de homicidio se hace aún más clara. Según una investigación de Los Angeles Times, el asesino de una persona negra o hispana tenía menos probabilidades de ser condenado que el asesino de una persona blanca. Incluso si los asesinos fueran declarados culpables, las penas correspondientes eran menos severas que las impuestas a los asesinos de blancos. La baja tasa de condenas en los casos que involucran a víctimas negras coincide con la indiferencia hacia los delitos contra personas negras en general, tanto entre la fuerza policial como entre el público en general. Sorprendentemente, la jerga que alguna vez usó el Departamento de Policía de Los Ángeles refería a los asesinatos de personas negras como no hay humanos involucrados. Además, rara vez se denuncian asesinatos de personas negras. Y cuando lo están, el informe suele estar ligeramente sesgado y envuelto en un lenguaje codificado. Por ejemplo, los asesinatos suelen describirse como incidentes de violencia de pandillas, un término que oculta gran parte del trauma, el dolor y la injusticia, en otras palabras, la humanidad asociados a ellos. Entonces, ¿cómo surgió esta situación? Es algo que todos nos preguntamos. La respuesta es tanto histórica como estructural, y puede que no sea la que se espera. A lo largo de la historia, las comunidades negras han carecido de un monopolio estatal sobre la violencia.
Como ciudadanos de nuestros respectivos países, la mayoría de nosotros confiamos en que el Estado intervendrá cuando se viole nuestra seguridad personal. Esto se debe a que el Estado tiene el derecho exclusivo de practicar la fuerza legítima. Después de todo, es el Estado, no su vecindario, el que dirige la policía. El sociólogo Max Weber llamó a esto un monopolio estatal de la violencia, y es lo que garantiza fundamentalmente tanto el Estado de Derecho como la autonomía individual. El monopolio estatal de la violencia es la razón por la que puedes sentirte seguro al caminar por la calle, sabes que la policía te protegerá. Sin embargo, por razones históricas, no existe ese monopolio de la violencia en las comunidades negras pobres de los Estados Unidos. Los orígenes de este fenómeno se remontan a los períodos del sur de los Estados Unidos de la Reconstrucción y de Jim Crow. En este lugar, en esa época, una jerarquía racista adoptó la iniciativa de aplicar un sistema legal, pero hizo poco para proteger la seguridad de todos sus ciudadanos por igual. Estas condiciones condujeron al vigilantismo, a la justicia informal y, gradualmente, a un acuerdo mediante el cual las fuerzas policiales compuestas exclusivamente por blancos se abstuvieron de intervenir en las comunidades negras que se autovigilaban. Sin embargo, a partir de 1910, grandes porciones de las comunidades negras del sur comenzaron a trasladarse a las ciudades industriales del norte. Los policías del norte estaban dispuestos a patrullar agresivamente los barrios negros, y a reaccionar con violencia contra quienes contraatacaban. Acostumbrados a tener jurisdicción sobre sus propias comunidades, los negros de las ciudades del norte se enfrentaron con la policía, lo que provocó importantes disturbios en la década de 1960, como los de Watts, Newark y Detroit. Desde entonces, se desarrolló un cierto escepticismo hacia la justicia burocrática en las comunidades negras, que perdura hasta nuestros días. La anarquía hizo que surgieran sistemas de justicia alternativos en las comunidades negras. Ahora entendemos por qué las comunidades negras de hoy no tienen el monopolio estatal de la violencia. Pero, ¿por qué importa esto? Bueno, en última instancia, conduce a la formación de un sistema de justicia alternativo, uno que cultiva la violencia y se resiste a la participación de las fuerzas del orden. Sin la amenaza de la intervención del Estado, la violencia se convierte en una herramienta legítima en las relaciones interpersonales. Cuando alguien siente que se ha violado su seguridad, y que no puede confiar en los recursos legales, puede intentar resolver el asunto mediante el uso personal de la violencia. Esto arroja algo de luz sobre la cuestión de por qué muchos homicidios en comunidades que carecen del Estado de Derecho parecen estar provocados por infracciones tan triviales como no pagar una pequeña deuda o intentar arruinar una fiesta, cuestiones que de otro modo podrían resolverse por los canales legales. Además, estos sistemas de justicia en la sombra se componen de códigos no escritos de etiqueta y lealtad, que vienen a reemplazar a la ley oficial. Una vez establecidos, estos sistemas hacen que la intervención eficaz de las fuerzas del orden sea un desafío considerable. Por ejemplo, los detectives de homicidios de la comunidad negra del centro sur de Los Ángeles tienen grandes problemas para lograr que los testigos hablen. La dificultad se debe al hecho de que, en el sistema de justicia callejera de South Central, delatar a alguien, se considera el delito más grave. Como resultado, muchos posibles testigos se niegan a prestar declaración por temor a represalias contra ellos o sus familias. Dado que los testigos desempeñan un papel decisivo en los casos de homicidio, la reticencia de los informantes es un factor importante en las bajas tasas de condenas por homicidio en South Central. Todo esto ofrece una visión sorprendente de cómo funcionan las áreas de alta criminalidad, las altas tasas de homicidio y los sistemas de justicia clandestino organizados en torno a las pandillas son una consecuencia de la anarquía, no una de sus causas. El enfoque de las fuerzas policiales estadounidenses en las medidas preventivas es ineficaz y perjudicial. Hasta ahora, no hemos mencionado otro motivo de la alta criminalidad, y las bajas tasas de condenas en las comunidades negras. Es el factor que explica por qué las cosas aún no han cambiado, políticas policiales equivocadas. En lugar de centrarse en las investigaciones, las fuerzas policiales de los Estados Unidos han centrado sus estrategias en las patrullas, los arrestos masivos y otras medidas preventivas.
A menudo, los grandes departamentos de policía urbanos con una larga tradición de patrullaje, como la Policía de Los Ángeles, simplemente ven la prevención del delito como una práctica más eficaz, mientras que el trabajo de los detectives se considera simplemente reactivo. Por un lado, tiene sentido, si se tiene la opción, se preferiría destinar los recursos a la erradicación de las posibles fuentes de delincuencia, en lugar de a investigaciones que solo pueden llevarse a cabo después de que se hayan cometido los delitos. Sin embargo, este enfoque en la prevención ha tenido un efecto marcadamente debilitante tanto en la policía como en las comunidades a las que presta servicios. Debido a que las investigaciones se consideran un trabajo de menor nivel que el patrullaje, los detectives suelen carecer de fondos y personal. Esto ha demostrado ser muy problemático durante las grandes oleadas de delincuencia. Las investigaciones de homicidios requieren tiempo y recursos para entablar relaciones con los lugareños, reunir testigos y desarrollar un caso. Sin embargo, con recursos y funcionarios limitados, esto es prácticamente imposible. En Los Ángeles, a principios de la década de 1990, muchos asesinatos solo se persiguieron a mitad de camino antes de que una ola de nuevos casos obligara a los detectives a seguir adelante. Además, no es sorprendente que las agresivas medidas policiales preventivas generen desconfianza en las comunidades negras. Al detener a jóvenes negros por delitos menores, como la posesión de marihuana o el robo en tiendas, sin avanzar en la lucha contra las amenazas reales de asesinato y violencia, las fuerzas policiales, con una mentalidad de prevención, refuerzan la idea de que la ley no se preocupa por las personas de color, lo que hace que las personas de esas comunidades se muestren más reacias a cooperar. Está claro que priorizar la prevención del delito a costa de la investigación perjudica más que bien a los esfuerzos de la policía y a la comunidad negra. Entonces, ¿cómo seguir adelante? Bueno, hay otra forma. Al resolver los asesinatos, la policía puede empezar a construir una relación de confianza con las comunidades negras. A pesar de la idea generalizada de que la epidemia de homicidios en las comunidades negras pobres es permanente, es posible restablecer el monopolio estatal de la violencia. Es muy simple, la policía debe empezar a resolver los casos de asesinato. Todo lo que se necesita es un poco de persistencia. Los asesinatos que se producen dentro de sistemas de justicia en la sombra suelen ser fáciles de resolver si se sabe dónde aplicar la presión. Los casos de justicia clandestina se basan en un intercambio de delitos y represalias, y los miembros de la comunidad suelen conocer bien los detalles de un asesinato, quienes intercambian rumores y chismes. Esta red de rumores es tan activa que los oficiales del sudeste de Los Ángeles tienen un nombre para ella, Gino Ghetto Information Network. Resolver la mayoría de los casos de homicidio se reduce a convencer a suficientes testigos para que hablen, asegurarles que están a salvo y fomentar su confianza en el sistema policial, algo que se puede hacer con suficiente determinación, paciencia y compromiso. Al centrarse en eliminar los homicidios, las fuerzas policiales pueden demostrar que se valora la vida de las víctimas, sin importar el color de su piel. Esto, a su vez, sería un primer paso para reparar los lazos con las comunidades locales, y recuperar su confianza en la capacidad de la ley para protegerlas, en lugar de hacerles daño. Por supuesto, no es fácil argumentar que las fuerzas del orden no prestan suficiente atención a los estadounidenses negros en un momento en que la vigilancia policial demasiado entusiasta, y las altas tasas de encarcelamiento de los hombres negros ocupan los titulares. Sin embargo, si los departamentos de policía ponen la justicia en primer plano en sus actividades, pueden demostrar que las cosas no tienen por qué ser como antes.